Ya me encuentro en compañía del presidente de la CAPRO, estoy con el señor Raúl Valdés. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, gracias a ustedes por el espacio siempre. ¿Cómo están acá? Un gusto siempre poder conversar contigo, presidente. Ya en tu rol siempre conversábamos como presidente de CAFIM. Ahora estás como vicepresidente de CAFIM siempre, Sí. pero también como presidente de la CAPRO. Así que quiero consultarte cómo se relaciona tu conocimiento en todo lo que tiene que ver con la logística y el comercio internacional ahora con tu nuevo rol de presidente de la CAPRO. Bueno, son de hecho dos sectores que están Contame qué. muy ligados entre sí. Existe una codependencia absoluta prácticamente, más entendiendo de que casi el 80% de nuestro comercio exterior pasa por la hidrovía y esa no es una excepción para el modelo agroindustrial. Gran parte de las exportaciones agroindustriales justamente son transportadas en barcazas a través de la hidrovía y en ese sentido, creo que toda la experiencia que traigo desde el punto de vista de transporte, logística en el ámbito fluvial, precisamente creo que aportaría mucho a todo el desarrollo que requiere y el impulso sobre todo que requiere la agroindustria relacionada al procesamiento de soja y otras oleaginosas. En ese sentido, creo que ante el gran desafío que tenemos, es un momento propicio para dar ese impulso y justamente utilizar ¿cómo se dice? Esa sinergia que se puede generar entre ambos sectores que son absolutamente relevantes también para el funcionamiento económico de nuestro país. ¿Cuánto tiempo duras en el cargo, presidente? ¿Cuántos años son? Son periodos anuales, hay periodos de rotación anual. ¿Todos los años hay elecciones? No, No, son no son rotaciones elecciones. ya previstas, pero justamente bajo la presidencia que estoy asumiendo ahora, uno de los objetivos principales es reformar la gobernanza del gremio como para darle una dinámica más de mayor continuidad, también reformar aspectos al nivel ejecutivo en torno a los proyectos y convertir a un gremio que viene siendo muy pujante, pero que a través de las acciones que estamos planteando, eh, ponerle en una posición o reposicionarlo en un lugar en donde sea un referente de la industria nacional. Entonces lo que estamos haciendo ahora es justamente cambiar algunos aspectos en cuanto a la gobernanza mismo del gremio y también impulsando eh, ciertas premisas estratégicas que estamos alineando en este momento y que deberíamos salir ya a comunicarlas con un plan de acción mucho más concreto en cuanto a las acciones en varios ejes que estamos observando que son necesarios y que vienen en un momento en el cual justamente se puede dar un punto de inflexión para el crecimiento económico nacional y creo que la industria nacional, la agroindustria nacional, en definitiva es un elemento demasiado importante como para que ese salto se dé. Presidente, gremio que ya hace tiempo viene luchando con el tema de la industrialización. Es así. Realmente estamos observando que existen muchas barreras importantes dentro de una coyuntura internacional, en los mercados internacionales, con toda la volatilidad que existen en los precios de los alimentos, de las energías, estrés logístico. Creo que hay cuestiones internas que todavía son una deuda pendiente con el desarrollo industrial de nuestro país y en ese sentido hablamos de una falta de políticas robustas, de políticas públicas en torno a la industrialización que realmente determine las reglas de manera clara, que escriba esas reglas sobre piedra, que no se puedan modificar al cambio de un gobierno a otro y que sobre todo pueda estimular el crecimiento y las inversiones a largo plazo, que es lo que no se está dando. Lastimosamente, desde el año 2019 hasta la fecha, la, el volumen de soja que se termina procesando en el país viene cayendo, a tal punto que en el año 2024 la soja procesada en el país del total de la producción solamente representó el 25%, o sea que el 75% de lo producido nacionalmente fue exportado
principalmente a la Argentina, que es nuestro gran comprador, pero eso deja una capacidad ociosa en términos de industrialización de casi 30%, entre 30 y 40% de capacidad ociosa, o sea, que las fábricas están utilizando apenas un poco más del 50% de su capacidad y obviamente al tener una relación de una capacidad ociosa tan importante, te muestra que todavía tenemos un potencial inmenso para poder procesar la soja principalmente en nuestras industrias y así generar otras capas de valor que son importantes para promover la industrialización nacional, no solamente en el sector agroindustrial, sino que también estamos hablando de otros sectores, por ejemplo, como los biocombustibles o la producción de proteínas animales ¿Qué y otras oleaginosas se cosas. pueden utilizar para los biocombustibles, presidente? Principalmente la soja. eh, Acá en nuestro país, por lo menos, ¿Maíz también? O también también. el maíz, también otras oleaginosas, pero la base o el producto crítico para el procesamiento y la producción de biodiesel nacional es el aceite de soja. El aceite de soja es un derivado de justamente el procesamiento industrial de la molienda de soja. Básicamente, de una tonelada de soja sacas más o menos 25% de aceite, sacas 70% de harina de soja, que es un componente, digamos, para raciones con alto valor de proteínas, que se utiliza principalmente en la producción de cerdos y aves, y un 5% entre cascarillas y otros subproductos que también se utilizan para raciones animales. O sea, los alimentos y la bioenergía o los biocombustibles van de la mano al momento de hablar de la industrialización de la soja, que es justamente un factor o una industria habilitadora a otros niveles de agregado de valor nacional. Presidente, hay un punto que conversé con varios referentes de la CAPRO, pero nunca como que termino de entender es por qué este gremio, este sector no tiene derecho a la devolución del IVA. Nunca me quedó muy claro eso. Bueno, de hecho que ese es uno de los principales factores por el cual desde el año 2019 la molienda viene bajando. Porque luego de las reformas tributarias que se dieron en ese año, Anteriormente no era así, presidente. no era así, no era así. Anteriormente eh, el, el producto industrializado exportado derivado de la soja tenía el mismo tratamiento que cualquier otro producto industrializado con respecto a la descarga del IVA o la devolución del 100% del IVA. Luego de esa reforma en el año 2019, la no devolución del 5% del IVA hace que ese IVA se convierta en un gasto para la empresa que tenga que ser incorporado al costo de producción y de esa manera obviamente afectando la competitividad de un producto que de hecho ya es altamente, digamos, complejo en términos de competitividad por la logística, por ser un país mediterráneo, por la escala, la economía de escala que tenemos, la producción en escala que tenemos y por la volatilidad de los mercados internacionales. Entonces, el 5% que no se devuelve es equivalente casi o más en algunos casos al costo de producción variable de ese Que producto. no termina siendo rentable, Se entonces. duplica el costo básicamente y no termina siendo rentable. Entonces eso hace de que efectivamente al momento de poder competir con otros productos y otras industrias en mercados globales, tengas una pérdida de competitividad que hace que el margen sea negativo en muchos casos. Entonces el industrial no está estimulado a procesar la soja acá, sino que a exportarla. Entonces es una cuestión 100% de márgenes, en dónde se encuentra el negocio. Si es que voy a comprar la soja para procesarla acá y me da una pérdida, entonces prefiero comprar la soja para exportarla que me da justamente un margen. Y quienes compran la soja son las industrias internacionales, por ejemplo, Argentina compra nuestra soja, ellos sí producen, la Argentina industrializan. el año pasado compró más del 80% del, Ellos son nuestros mayores compradores. son un mercado demasiado importante para nosotros, son los mayores compradores, pero para que tengas una idea de la escala, empezando por la escala, nosotros estamos compitiendo con la industria argentina que tiene una escala absolutamente superior en términos de capacidad.
O sea, en economías de escala, nosotros no hay condiciones de poder competir con Argentina. Una sola planta en Argentina te puede moler toda la soja producida en el Paraguay en cuestión de días o semanas. O sea, estamos hablando de que hay capacidades eh, inmensas en términos de molienda entre una industria y la otra. Por lo tanto, si Argentina decide venir a comprar por ciertos estímulos, por la dinámica de mercados regionales, por cuestiones de fundamentos económicos y no económicos, porque también hay fundamentos políticos como las retenciones, como el tipo de cambio, como muchas cuestiones relacionadas con las políticas internas en Argentina que pueden estimular o no la compra del producto a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Además de que la soja paraguaya es un producto mejorador para la industria argentina por la calidad de, o por, digamos, por el porcentaje de proteína superior que estamos vendiendo nosotros, también tiene condiciones de poder competir con la industria nacional porque necesitan darle de comer a una fábrica que tiene una Claro. necesidad mucho más inmensa de la que tenemos nosotros, una capacidad más inmensa. Entonces, en definitiva, existen distorsiones que podemos controlar y otras que no. Las que podemos controlar son las relacionadas a las políticas y el estímulo de industrialización local. Uno de ellos es justamente el tema de la evolución del IVA, que en definitiva, por la naturaleza de ese impuesto, del IVA, el IVA no es exportable. Entonces termina siendo casi como una retención y un gasto para el industrial. Claro. Y los otros factores cuáles serían, presidente? Tenemos a la logística, de hecho que al no tener un puerto sobre el litoral marítimo, el Paraguay ya tiene una desventaja logística para poder acceder a los mercados internacionales. Si bien en los últimos años realmente esa debilidad se convirtió en una fortaleza con la flota que tenemos, con la eficiencia que estamos ganando año tras año, también entendemos de que existen condiciones naturales como por ejemplo los Sí, niveles de los que nos ríos juegan contra. que no podemos manejar, no podemos Claro. mitigar, pero son condiciones naturales que, por ejemplo, el año pasado tuvimos el nivel más bajo de la historia del río y eso hace que el costo de logística se duplique en muchos casos y te deja fuera de cualquier mercado, en un negocio en que los márgenes de hecho son tan finos, cualquier centavo de dólar que le agregues a toda la cadena te deja fuera. Entonces teníamos condiciones de distorsiones impositivas, temas logísticos y coyuntura del mercado global que muchas veces hace que la industria no esté estimulada para crecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando adentro. Miramos, Presidente, y con respecto al tema de la devolución del IVA, cuando se sientan a conversar con la gente del gobierno, ¿cuál es la respuesta? es realmente una conversación eh, muy larga y muy compleja que venimos teniendo. Eh, Obviamente, desde nuestra perspectiva, esto tiene un tinte de recaudación que es muy importante. Eh, Desde el punto de vista del gobierno, al no, digamos, acceder a ese dinero, a esa caja tan importante, podría generar un desbalance en términos fiscales, porque estamos hablando de quizás cientos de millones de dólares. Por lo tanto, entendemos nosotros de que la respuesta no va por ahí. La respuesta debería ir por el lado de cuánto más valor agregado puede generar la industria a través de la habilitación de los siguientes niveles de industrialización. Y de nuevo, hablamos, Y aparte me injusto, presidente, que es el único sector que esté aportando y los demás no. mira, creo que lloramos mucho sobre eso. Capro siempre se puso en una posición hasta de víctima, diría, y con justa razón, porque así como bien lo dijiste, es el único producto industrializado que es considerado como un proceso productivo escaso. Te quiero mostrar las fábricas que valen $1.000 millones para ver si realmente son procesos escasos, pero Y que bueno, están paradas, esa ¿verdad? es otra discusión. Sí, el año pasado tuvieron la mitad, en julio empezaron a parar la fábrica, la gente se fue a la casa, se suspendió un contrato y en vez de generar empleo se fueron reduciendo los empleos. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿verdad? El punto es que en definitiva nuestra postura con este reposicionamiento institucional que estamos buscando no es ya ni siquiera hablar sobre el tema de la devolución del IVA, porque creemos que con los planes que tenemos eso va a venir
naturalmente como una consecuencia del crecimiento industrial que estamos planteando. Y no estamos hablando solamente de un sector, estamos hablando de muchos sectores industriales que pueden crecer a través de la industrialización de la soja. Ese es el valor agregado que la industria de la soja puede traer, que como consecuencia debería traer políticas que blinden o protejan a la industria nacional y que nos volvamos más competitivos. Nosotros tenemos todas las condiciones de ser un referente a nivel global en términos de producción de alimentos y bioenergías. Y siempre se dice que Paraguay alimenta al mundo. Y mira, tenemos una producción de soja en suelos que son bendecidos, tenemos un régimen climático que es bendecido, nos puede dar una producción de hasta 2 o 3 zafras en un periodo cortísimo, a diferencia de otros países que quizás pueden sacarte una sola zafra. Entonces, en definitiva, tenemos condiciones, tenemos la industria, tenemos la mano de obra capacitada, y además de eso, otra vez, estamos en un momento en el cual se proyecta que el crecimiento demográfico a nivel global va a ser tan importante que en los próximos 30 años se deberá producir más alimentos que en toda la historia de la humanidad acumulada. O sea que, en ese sentido, ¿cuáles son los alimentos que se consumen? Primero, proteínas animales y principalmente pollos y aves y carne bovina y energía de manera sostenible, sustentable, porque también hay que pensar en que debemos dar de comer a una población que va a exigir cada vez más recursos naturales para la producción de esos alimentos, que no hay otra forma de hacerlo que no sea de una manera sostenible. Entonces el Paraguay ya cuentan con leyes de deforestación desde hace más de 20 años, ya tenemos, o casi 20 años, ya tenemos un sistema de trazabilidad que está probado para diferentes mercados. Ahora estamos trabajando para el tema de la Unión Europea. Ya tenemos un sistema productivo que es altísimamente capacitado y eficiente. Entonces, ¿por qué no pensar que Paraguay, o por qué no planificar que Paraguay puede posicionarse como un gran productor de alimentos y energías para el mundo? Presidente, antes de cerrar, me gustaría consultarte. En el mes de julio, ¿cuánto fue el nivel de procesamiento que tuvimos? Te consulto para saber si aumentó un poco con respecto al Es, mes anterior. es una excelente pregunta porque realmente en este año 2025 estamos en el mes de julio alcanzando por primera vez en casi 6 años un nivel superior de promedio de molienda de casi 1.980.000 toneladas, que ya supera el 2024 Qué bueno. en el mismo periodo. Esto se da por diversas situaciones, pero principalmente, y de nuevo Argentina estornuda y nosotros nos resfriamos, por un cambio dentro del sistema de retenciones en Argentina que de alguna manera modificó la dinámica regional de los mercados. También Brasil, con el tema del cambio de los flujos de envíos de productos a China, a Estados Unidos, el incremento del mandato para consumo de diésel, de biodiesel a nivel nacional. Encima, otras cuestiones locales y regionales estimulan de que la industria hoy esté en un nivel y esté mejor posicionada que el año pasado y por encima del promedio de los últimos años. Pero es una situación coyuntural, no es porque el gobierno hizo algo Claro. como para estimular ese crecimiento. Realmente la industria está trabajando y se viene pegando año tras año con todos estos temas, con sequías, con bajantes, con el IVA, con otras cuestiones, y este año por fin es como que está saliendo un poco la A nariz flote. por fuera afuera del agua y estamos mirando, bueno, listo, ¿qué podemos ahora empezar a estimular para que empiece a crecer y esto sea realmente sostenible en el tiempo, para no depender tanto o no estar tan expuesto a cuestiones que no podemos controlar como la dinámica de mercados regionales? Entonces, bueno, nuestra visión, en vez de mirar sobre esos factores, es más interna, de nuevo, y entender cómo la soja y el procesamiento a través de la industrialización puede generar otros niveles de agregado de valor y pueda habilitar a otras industrias a crecer y a atraer inversiones que está buscando justamente en nuestro país. Presidente, como siempre, un gusto poder conversar contigo y tenerte aquí en nuestro estudio. Espero que la próxima vez que volvamos a conversar, esta cifra haya subido un poquito más. Esperemos que sí, yo creo que hay buenas condiciones. También entendemos de que hay voluntad por parte de este gobierno de dar ese paso en términos de crecimiento económico, que va a ser imposible hacerlo sin
considerar a la industria de soja entre sus principales factores. Un gusto, presidente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.